adaptativa celular en la que interviene el linfocito T, que se une a través de un TCR con la célula en cuestión infectada, que muestra al péptido antigénico. Está prendiendo, no lo he conectado. ¿Ya? El péptido antigénico con el complejo, muestra el complejo mayor de compatibilidad que muestra el péptido antigénico. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el mecanismo de presentación de antígenos. ¿Ya? Bueno, entonces, mientras va aprendiendo, ¿ya? De todas maneras, para ir avanzando, ¿ya? En términos generales, la fase de reconocimiento es lo que prende, no creo que saben, ¿ya? Vamos a hacerlo acá y acá. Este es el linfocito T. Estamos hablando de la respuesta inmune adaptativa celular, ¿ya? Recuerden que hay dos tipos de respuesta inmune, adaptativa celular y humoral. La respuesta inmune. Nosotros vamos a centrarnos ahorita en esta, ¿por qué? Porque depende la maduración de nuestro sistema inmunológico, depende de cómo se proyecta y se realice el mecanismo de respuesta inmune adaptativa celular. Y hablando de la fase de reconocimiento, ¿ya? Vamos a ver. Bien, en términos generales, yo les he mencionado, primeramente tiene que ocurrir una infección bacteriana o vírica a una célula. Ya bien sea que la célula haya ingresado el virus a ella, un virus ingresa, un parásito intracelular obligado, necesita ingresar a la célula para poder replicarse. Eso es una. O bien ya sea que la célula haya fagocitado al microorganismo, caso de los macrófagos, por ejemplo. ¿Sí? O bien sea que una inmunoglobulina en el torrente sanguíneo, porque todavía tenemos una cantidad de inmunoglobulinas en su torrente sanguíneo, se haya unido a su antígeno por el epítopo y ha formado un inmunocomplejo. Y ese inmunocomplejo, ¿se acuerdan? Inmunoglobulina, antígeno, anticuerpo, haya sido fagocitado por el macrófago. En cualquiera de los casos estamos hablando ya de que una célula contiene en su interior un agente extraño. ¿Ya? Ese es el proceso. Para que eso pase, entonces ahí se activa nuestro sistema inmunológico. ¿Qué va a ocurrir? La fase de reconocimiento. En términos generales, esta célula infectada va a formar en su interior complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Complejo mayor de histocompatibilidad. Todavía no les voy a decir qué tipo de clase. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo se va dividiendo eso. ¿Sí? Forma el complejo mayor de histocompatibilidad internamente, va a unir un péptido antigénico en el interior y lo va a exponer, es este rojito, complejo mayor de histocompatibilidad. Y una vez que lo expone, hace la famosa presentación de antígeno. Esta célula se vuelve célula presentadora de antígeno. Lo que va a ocurrir es que eso va a ser un mensaje molecular para los linfocitos T, para que se unan a través al complejo mayor de histocompatibilidad que muestra ese péptido antigénico por medio del receptor de la célula T, el famoso TCR que todo linfocito T tiene, ¿cierto? ¿Se acuerdan que mencionamos de los receptores? Mencionamos el TCR, otros receptores de adhesión celular, CD4 y CD8, ¿no? Ok. Acá ocurre la fase de reconocimiento. Reconoce la célula que está presentando un antígeno. Puede estar infectada o puede haber fagocitado al antígeno. O sea, ha fagocitado un inmunocomplejo. ¿Ya? Un inmunocomplejo, antígeno y inmunoglobulina. ¿Ya? Y entonces va a ocurrir la fase de activación. Este linfocito T va a proliferarse y se va a diferenciar. Dependiendo de qué tipo de antígeno hablemos, sea vírico, bacteriano o inmunocomplejo, se va a diferenciar o bien en una célula de helper o colaboradora. ¿Se acuerdan? ¿Qué receptor es este? CD4+. Capaz de qué cosa, eliminar sustancias. Esta no va a generar citotoxicidad, sino citoquinas que avisen a otras células CD4, a otras CD8. O bien, otra vez, dependiendo del antígeno, va a diferenciarse en una célula que tiene receptor CD8, o sea, de
y la diferenciación. El linfocito T en esta fase de reconocimiento aún no está diferenciado. Pero en la fase de activación ya vas a ver a qué camino va a seguir. ¿Por qué? Por esta célula presentadora de antígeno. Es decir, depende del antígeno. Yo les había mencionado quién direcciona la respuesta inmunológica. ¿Ya? Y va a formar linfocito T citotóxico que tienen funciones distintas. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, aquí está el mecanismo de unión, ya, de una célula presentadora de antígeno. En la fase ya de activación, en la que se diferencian los linfocitos T, que están aquí abajo, ¿no? Este es un linfocito T CD4 y este es un linfocito T CD8, ¿no? Sigue, o sea, se ha diferenciado y acá está unido, ¿ya? Entonces, vamos a la pregunta. ¿Cómo es que también puede detectar este PCR, ¿no? El tipo de antígeno, ¿no? Que ha infectado la célula para que pueda diferenciarse? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, vamos al punto. Cada linfocito T, CD4 o CD8 tiene especificidad de unión con un complejo mayor de histocompatibilidad. Repito, ¿cómo es que se ha producido la diferenciación? ¿No? ¿O por qué se ha producido la diferenciación de este linfocito T en CD4 y CD8? Profesor, usted me dice que depende del antígeno. Ah, claro, eso sí es verdad. Pero esta célula presentadora de antígeno tiene que formar un solo complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se acuerdan que mencionamos que eran dos complejos, MHC1 y MHC2? Y yo les dije, el MHC1 es el que se forma todas nuestras células. Si están infectadas, todas nuestras células forman MHC1. Y MHC2, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 o clase 2, lo forman macrófagos, linfocitos B y células dendríticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué unión tiene el receptor TCR del CD4 con esta célula presentadora de antígeno? ¿A qué complejo mayor de histocompatibilidad se va a unir? Al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Es decir, cuando nuestra célula está infectada, vamos a la parte de adelante, ¿no? Por eso es la generalidad de esto de adelante. Nuestra célula está infectada y forma un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Hemos visto que la estructura del tipo 2 es diferente, ¿o no? Sí, ¿no? Es distinta la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 a la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, cuando esta célula forma complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y muestra el péptido antigénico, este PCR aún no diferenciado lo reconoce al péptido y al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 e inmediatamente se diferencia ¿en qué? En linfocito T, CD4. Así es como hace la diferenciación. Es una detección molecular. ¿Ya? Es una detección molecular. No solamente este PCR detecta un péptido antigénico específico, sino en realidad lo que detecta es la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad que se ha formado, que es de tipo o clase 2. Y esto únicamente va a permitir la diferenciación, ¿qué cosa? A linfocitos T CD4. En el otro caso, ¿no? La célula infectada no formó complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, sino tipo 1, clase 1. Entonces el linfocito T al unirse, al detectar el péptido, también detecta la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, MHC1. Y inmediatamente se diferencia. Y ya no se diferencian linfocitos T colaboradores o helpers, sino en linfocitos T cito 2. Así es como se produce. Si bien el antígeno, ahora vamos a hablar de eso, de cada uno es diferente. Ese ha direccionado, ese antígeno que ha invadido esa célula
ha mandado un mensaje de alguna manera a nuestro sistema genético de esta célula infectada para que procese internamente uno de los dos complejos mayores de histocompatibilidad. De tal manera que el linfocito T, cuando el TCR llega y lo detecta, el complejo mayor dice, ese es de clase 1. Me tengo que diferenciar en qué cosa? CD8, que tiene función citotóxica. Significa que este de acá, CD8, va a eliminar en su función, en su fase efectora, o sea, de eliminación, va a eliminar sustancias tóxicas, citoquinas de citotoxicidad, dirigidas a mi blanco. ¿Sí? Citotóxico. Este sí de frente mata, para eliminar a la célula infectada, para matarla, destruirla. En cambio, cuando llega una célula que presenta antígeno y que tiene un complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, el linfocito T detecta por su TCR y dice, no, clase 2, me diferencio en linfocito T, CD4 o helper o el famoso colaborador, que les dije, este es muy importante. Muy importante, lindo, porque este es el colaborador, ¿ya? Este es el que envía, este no puede matar, es cierto, esto es molecular inútil, como les dije, no, al contrario, este es el mensajero molecular del sistema inmunológico adaptativo. Elimina citoquinas, ¿y qué hace? Vengan neutrófilos, vienen todos los neutrófilos, vengan más macrófagos, y vienen macrófagos, vengan más linfocitos T citotóxicos, vengan linfocitos B y eliminen inmunoglobulinas. Eso es lo que hace el CD4. Si el CD4 falla, todo el sistema inmune adaptativo va a declinar. ¿Ya? ¿Está claro? Este es el mecanismo de presentación de antígeno. ¿Hay células presentadoras de antígenos? Sí. Son las células que se encuentran, nuestras células que se encuentran infectadas, especialmente en un fenómeno de primera exposición. ¿Me dejan entender? La primera vez que nos exponemos al antígeno ocurre más este fenómeno. Porque nuestro sistema maduro, jóvenes, cuando ya tenemos un sistema maduro, nuestros linfocitos T ya bastante sobran. Cuando viene un antígeno en una segunda, tercera, cuarta exposición, ya las fases efectoras son más rápidas de eliminación. Pero cuando viene un antígeno nuevo, ¿cierto? Un antígeno nuevo desconocido, las fases efectoras van a demorar. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber una fase de reconocimiento que debe pasar así. La linfocito T se tiene que unir a su célula presentadora de antígeno. Y luego una fase de activación diferencial, ¿no es cierto? Para saber cómo atacar. Si eliminándolo directamente, yo lo elimino directamente, o tengo que traer a más células para poder eliminar en la fase efectora. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de presentación de antígeno, ¿no?, tiene que darse para que el ser humano se pueda adaptar a su entorno. Por eso yo les dije, vamos a la India, que bacán, la India es muy bonita, pero la India es una situación bastante contaminada, con germes en todos lados, es cultural, es solamente cultural. Acá mismo, la gente, ¿qué pasó? ¿Qué están diciendo? Se le cae la botella, bastante risa porque se cae la botella. Bueno, ya tengo como 3 veces la botella. Entonces, vamos y nos enfrentamos, nos confrontamos a un ambiente nuevo. Y entonces nuestro organismo inmediatamente se activa y comienza a pasar todo este fenómeno. Sin la presentación de antígeno no habría una fase efectora buena, correcta, y no habría un desarrollo, ¿no es cierto?, del sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, tengan eso en cuenta. El CD4 reconoce complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. El CD4, o sea, ahí estamos ya hablando de transición. Y el CD8, clase 1. Ahora, yo les dije de quién depende del. Vamos a leer esto, ¿no? Vamos a ver las características de un complejo mayor, de la presentación de antígeno en general. Primero, una presentación de antígeno definitivamente debe ser un péptido que induce respuestas celulares. O sea, acá no hablamos, en una respuesta inmune celular, los antígenos que se presentan o que generan, desencadenan la respuesta inmunológica son proteicos, peptídicos. En cambio, las tumorales son más ácidos nucleicos, glucosa, algunos lípidos, ¿me dejo entender?
lúcidos en la respuesta inmunohumoral. O sea, como las inmunoglobulinas, ¿no? ¿Se acuerdan de la fracción variable? Tienen esas cabecitas capaz de variar, pueden detectar más eso. En cambio, en la respuesta inmune adaptativa celular, el péptido es el antígeno específico, ¿ya? Ahora, la célula T solo reconoce al péptido, o sea, la fase de reconocimiento, siempre y cuando está unida a un MHC, es decir, a una célula presentadora de antígeno. Si no hay célula presentadora de antígeno, no, es que significa que no hay MHC. Y por lo tanto el linfocito T lo reconocerá, activará, nada. ¿Se acuerdan lo que les dije del cáncer? Que esas células cancerígenas no forman, están degeneradas y ya no tienen capacidad de formar complejo mayor de compatibilidad. Entonces no hay una respuesta celular. Ahí es lo que hay una respuesta inmune innata, de natural killers. ¿Ya? Ahora, y ahí está la pregunta, ¿no? Los péptidos reconocidos por CD4, cuando hablamos de que el antígeno direcciona la respuesta, son antígenos endocitados, ¿no? Mientras que los reconocidos por CD8 son intracelulares. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Significa que para el CD8, generalmente los péptidos que presenta son víricos, es decir, células, aquí está mi célula infectada, que ha sido infectada por un virus. Células que han sido infectadas por un virus, los virus son parásitos intracelulares, este es el proceso. El virus ingresa forzosamente, ¿no es cierto?, a la célula para realizar todas sus etapas de replicación. Obviamente el virus tiene un desensamblar, ¿no es cierto? Se tiene que desensamblar para liberar el material genético. En ese desensamblaje, mientras el virus pues está tratando de entrar al núcleo o en el citoplasma, dependiendo de qué tipo de virus se está replicando, uno de los péptidos víricos queda libre, ¿no? Los péptidos víricos quedan libres. La célula infectada, olvídense de este plano de acá. Bueno, olvídense de este plano de acá. Fijémonos en esta nada más. El virus ingresó a la célula, ¿sí? La célula infectada inmediatamente detecta este agente extraño. Puede ser vamos a ver la gripe, una célula mucosa nada más. Y entonces su material genético, su ADN, comienza a procesar, activar genes que forman ¿qué cosa? Complejo mayor histocompatibilidad clase 1. Clase 1, y está el proceso, ¿no? Acá por acá creo que estaba el texto solo, pero este es el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico, acá está el núcleo. Entonces en el núcleo, ¿no? Viene la proteína sale, digamos, sencilla, de estructura primaria, de MHC, y viene al retículo endoplásmico rugoso principalmente, y se comienza a formar complejo mayor histocompatibilidad clase 1. ¿Por qué? Por la presencia del virus que ha ingresado. ¿No es ¿Ha sido endocitado este virus? No, es la bacteria exógena, un parásito exógeno que ha ingresado. Al contrario, no, la célula no se lo fagocita. El virus tiene mecanismos para ingresar. No es como un bacteriófago que detecta una bacteria y se la come. Ese no. Está en la piel, el virus de la gripe por ahí entra en las mucosas, de las fosas nasales también, y se mete. Porque el virus es un parásito intracelular obligado. Necesita ingresar a una célula para replicarse. En cambio, la bacteria no necesita que la fagociten, pues el macrófago se la fagocita para destruirlo. En cambio, acá no. Entonces, el virus entra, la célula detecta eso, forma complejo mayor histocompatibilidad clase 1 y lo transporta pues, por su vesícula hasta arriba. Lo muestra y ¿quién viene? Un linfocito T. Se une y detecta que es un complejo mayor histocompatibilidad clase 1 y se diferencia en qué cosa? CD8. Entonces acá está, el antígeno direccionó la respuesta inmunológica. Porque en cambio, un antígeno endocitada, como le digo, una bacteria endocitada, una toxina también puede ser endocitada, no pinocitada, un inmunocomplejo, ¿no? Acá puede ser una inmunoglobulina con su antígeno. También, un macrófago. Un macrófago endocito. Forma la vacuola y dentro de la vacuola no lo va a llevar pues, obviamente al lisosoma y todo y la va a destruir, ¿no? Porque en el lisosoma y en las vacuolas hay enzimas de degradación. Pero siempre los pesos péptidos, ¿sí? Quedan también ahí libres, ¿no? Entonces, en respuesta a este antígeno endocitado,
ya no se va a formar clase 1, sino se va a formar la estructura del complejo mayor histocompatibilidad clase 2. Que igualmente será, ¿no es cierto?, colocado en una vacuola para que se una a su péptido antigénico y posteriormente transportado al exterior. Complejo mayor histocompatibilidad clase 2 afuera, con su antígeno peptídico, ¿no? Y entonces viene un TCR, un linfocito T, se une, dice, complejo mayor histocompatibilidad clase 2, porque las estructuras son distintas. Así es como se tiene molecularmente. Ya. Entonces, ¿en qué se iba a diferenciar? Ya no en citotóxico, sino en CD4, que es el colaborador. Y este no va a matar, como dije, sino va a comenzar de acá, a eliminar sustancias citoquinas por todos lados. Porque de repente hay una gran cantidad de inmunocomplejos o hay una gran elevación de antígenos en todo el medio. Una actividad bacteriana grande en el medio. Entonces se requiere más ayuda molecular y celular. Por eso les digo, es muy importante. Ya hablamos de gran escala, el CD4. El CD4 es de gran escala. Cuando el CD4 se activa es porque ya la situación estaba, no grave, pero es una alerta roja. No Mayday. En cambio, cuando se activa el CD8 ya lo puede controlar. ¿No? Digamos que puede controlarse. El CD8 solito, citotóxicamente puede controlar a esa célula. ¿No? Puede controlar. Entonces, aquí está que nos referimos a que los antígenos son los que direccionan todas las funciones. Entonces, tipo de antígeno va a determinar el tipo del complejo mayor de histocompatibilidad. Y el complejo mayor de histocompatibilidad va a determinar qué tipo de linfocito T se va a diferenciar. Y finalmente, las funciones de cada uno. Fase de reconocimiento, fase de activación, fase de efecto. Entonces acá estamos, ¿no? CD8, degradados antígenos citosólicos, complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, CD8, ¿no? Presentados a CD8 va a ocurrir muerte celular, citotoxicidad. En cambio, antígenos, vesículas endocitadas, ya sea inmunocomplejos o organismos antígenos endocíticos libres, toxinas, van a provocar formación de clase 2, activación de CD4 y, por supuesto, activación de esto para posteriormente destruir bacterias intravesiculares, para activar células B, secreción de inmunoglobulinas. ¿Ya? Ahí está esa la tabla, lo que resume lo que les he dicho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?